Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, sí que va a dar que hablar. Ya lo vieron en el título, 19 de julio de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, y el mundo entero. Sí, lo sé. El título pica, ¿verdad? Y es que la verdad es que la noticia, vaya bombazo. Para aquellos que son nuevos por aquí, o que quizás no estén tan familiarizados con el fascinante universo de las series turcas, déjenme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que, podríamos decir sin exagerar, son mega estrellas. Son ídolos de masas con legiones de fans en todo el mundo. Y su fama se disparó exponencialmente gracias a la serie Love is in the Air, o Senkalkap como se llama en turco. Para nosotros, fue un auténtico fenómeno. Un boom, un éxito rotundo. La serie arrasó y la química entre ellos en la pantalla era explosiva. Literalmente podía sentir la chispa, la conexión. Y como suele pasar en estos casos, los fans, ávidos de romances dignos de cuento de hadas, empezamos a soñar con que esa magia existiera también en la vida real. Con que el amor que veíamos en la pantalla, esa complicidad, ese magnetismo, también se manifestara fuera del set. Y, sorpresa. Resultó que sí. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja soñada por todos. Las portadas de revistas, los titulares de los medios, las redes sociales, todo hablaba de ellos. Eran la pareja perfecta, el it couple del momento. Pero, las relaciones, como todos sabemos, no siempre son un camino de rosas. Hay obstáculos, altibajos, diferencias y a veces, el amor, por mucho que duela, no es suficiente. Hubo rumores, especulaciones, idas y venidas, hasta que finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar, la ruptura. La noticia de que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Los corazones de los fans se rompieron en 1000 pedazos. Y con razón. Era como perder una parte de esa fantasía, de ese sueño que habíamos construido juntos. Pero la vida sigue, ¿verdad? Ambos con el corazón quizás un poco más pesado, pero con la determinación de siempre, continuaron con sus carreras profesionales. Hande, con su belleza, talento y carisma, se consolidó como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, y también como un ícono de la moda a nivel internacional. Kerem, por su parte, siguió demostrando su versatilidad y su talento actoral, participando en diversos proyectos, explorando nuevos horizontes profesionales y personales. Ambos, aunque separados, siguieron siendo relevantes, seguidos por sus fans y admirados por el público. Y aunque siempre existió la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro, de que el destino, de alguna manera, los volviera a unir, parecía que la vida los había separado definitivamente. Parecía que la historia de amor, por mucho que nos doliera, había llegado a su fin. Y así fue, durante un tiempo. Y ahora, el 19 de julio de 2025. La fecha que, sin saberlo, cambiaría todo. Llega la noticia. Y no es cualquier noticia. Es una noticia que, como dice el título, ha sorprendido a absolutamente todos. Una noticia que ha hecho que el mundo del espectáculo se detenga por un momento en señal de asombro. Una noticia que ha provocado un torbellino de emociones, desde la sorpresa hasta la alegría, pasando por la curiosidad y la especulación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha desatado esta avalancha de titulares, comentarios y reacciones? ¿Qué es lo que ha hecho que las redes sociales estallen y que los fans de Hande y Kerem se vuelvan locos? Bueno, en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar todo lo que sabemos hasta el momento, a especular un poco, a tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo y a conectar los puntos. Vamos a examinar las fuentes, a desmenuzar la información, a explorar las posibles razones y a predecir, de alguna manera, qué es lo que le depara el futuro a esta pareja que ha vuelto a unir sus destinos. Así que prepárense, amigos. Porque esto promete. Promete emociones, promete sorpresas, promete debate y sobre todo, promete un nuevo capítulo en la apasionante historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de empezar de lleno con el análisis, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal.
Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos y de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis notificaciones, para que no se pierdan ningún detalle de esta y de otras historias fascinantes, y para que formen parte de esta comunidad que cada día crece más. Me ayudan muchísimo con eso. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, MUK. Y sin más, gracias por su apoyo. Son el motor de este canal, y su cariño es lo que me impulsa a seguir adelante. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Vamos a analizar, a especular, a debatir y a celebrar este momento tan especial. Bien, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? La noticia, como les dije, salió el 19 de julio de 2025. La fecha quedó grabada en la memoria de todos, como un hito en la historia de Hande y Kerem. Las fuentes que nos han dado esta información son variadas. En su mayoría, son medios de comunicación turcos, algunos con una trayectoria impecable, respetados por su profesionalismo y su rigor periodístico. Otros, como suele suceder, son un poco más sensacionalistas, buscando el impacto y la controversia para atraer al público. Así es el mundo del espectáculo, ¿verdad? Un mundo lleno de luces y sombras, de rumores y verdades a medias. La información que tenemos, aunque todavía un poco difusa y sujeta a la especulación, es clara y contundente: Hande Erçel y Kerem Bürsin se han casado. Sí, lo escucharon bien. Se han casado. Y no es un rumor más. No es un invento de la prensa, no es una estrategia de marketing. Es una realidad. Una realidad que ha tomado por sorpresa a todos, pero que al mismo tiempo ha llenado de alegría los corazones de sus fans. Al parecer, la ceremonia fue discreta, casi en secreto. Una boda íntima, alejada de los focos y de la avalancha mediática que sabían se avecinaría. Buscaron proteger su privacidad, su intimidad, y disfrutar de este momento tan especial sin la presión de los paparazzi y los medios de comunicación. Una decisión que, como veremos más adelante, refleja su madurez y su deseo de construir una relación sólida y duradera. Según los informes, la boda tuvo lugar en un lugar paradisíaco. Un lugar de ensueño, un paraíso terrenal. Una isla privada en el Mediterráneo. Un entorno de ensueño con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una vegetación exuberante. Un escenario perfecto para una boda romántica y memorable. Los invitados fueron pocos, escogidos cuidadosamente. Familiares cercanos, amigos íntimos, aquellos que siempre estuvieron a su lado, en las buenas y en las malas. Personas que los conocen y los quieren de verdad, que han sido testigos de su historia de amor y que han celebrado su felicidad. Un ambiente de total romanticismo, de paz, de tranquilidad y de privacidad. Una atmósfera donde el amor era el único protagonista. ¿Cómo reaccionó el mundo? Enloqueció. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de comentarios, de mensajes de felicitación, de fotos y de vídeos. Los hashtags relacionados con ellos dos se convirtieron en trending topic a nivel mundial. Los fans, con una mezcla de sorpresa, alegría, emoción y, por supuesto, un toque de incredulidad, expresaron sus sentimientos. Hubo lágrimas de felicidad, mensajes de felicitación llenos de cariño y admiración, y por supuesto, muchísimas especulaciones. ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos nuevamente? ¿Cómo fue que se reconciliaron? ¿Qué tipo de ceremonia fue? ¿Dónde fue la luna de miel? Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad se desató. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue que Hande y Kerem, después de su ruptura y de sus caminos separados, volvieron a encontrarse y a decidir dar el paso más importante de sus vidas? Recordemos que después de su ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, se convirtió en un icono de la moda y continuó protagonizando proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando duro, participando en diversas producciones, explorando nuevos horizontes profesionales y personales, y demostrando su valía como actor y como persona. Ambos, de alguna manera, mantenían una cierta distancia, aunque siempre hubo rumores de posibles reencuentros. Las fotos que se tomaban juntos, los comentarios que se hacían en las redes sociales, las miradas cómplices que se dedicaban en eventos.
Todo alimentaba la esperanza de los fans y la especulación de los medios. Pero en realidad, no se concretaba nada. Sin embargo, la verdad es que a pesar de las especulaciones y de los deseos de los fans, las noticias de una reconciliación real eran prácticamente nulas. De ahí la sorpresa mayúscula. De ahí el impacto que generó la noticia del matrimonio. Se cree, según algunas fuentes, que el proceso de reconciliación fue lento, discreto y muy personal. Que se reencontraron en eventos, que se cruzaron en viajes, que el cariño y la admiración mutua, que nunca se extinguieron por completo, volvieron a florecer. Que poco a poco la chispa del amor se encendió de nuevo. Se dice también que después de la ruptura, ambos reflexionaron mucho sobre su relación, sobre sus errores y sobre lo que realmente querían en la vida. Que analizaron sus propios sentimientos, sus deseos y sus necesidades. Y que finalmente se dieron cuenta de que a pesar de todo, seguían sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Que el amor, aunque a veces se tambalea, siempre puede encontrar el camino de regreso. Decidieron darse una segunda oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para construir una relación más sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Y esta vez, con la lección aprendida, apostaron por la discreción, por la privacidad y por construir su relación lejos del ojo público. Claro que, como siempre, las redes sociales y los medios de comunicación están especulando con muchísimos detalles. Que si Ande está embarazada, que si el vestido de novia fue diseñado por tal o cual diseñador famoso, que si la luna de miel fue en tal lugar exótico. Es el pan de cada día. Las conjeturas y los rumores se multiplican, y la información oficial es escasa. Pero por ahora, la información oficial es limitada. Ande y Kerem han mantenido silencio, y es comprensible. Quieren proteger su privacidad, disfrutar de este momento tan especial y evitar, en la medida de lo posible, la presión mediática. Quieren vivir su amor en libertad, sin interferencias ni juicios. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo será su vida de casados? ¿Qué proyectos profesionales emprenderán juntos? ¿Cómo manejarán la atención de los medios? Es difícil saberlo con certeza. Pero basándonos en su personalidad, en su forma de ser y en las decisiones que han tomado hasta ahora, podemos intuir algunas cosas. Creo que como pareja buscarán un equilibrio entre su vida personal y profesional. No es un secreto que ambos son profesionales muy dedicados a su trabajo. Seguramente seguirán trabajando en sus carreras individuales, pero, tal vez, también estén abiertos a colaborar en proyectos juntos, siempre y cuando no afecten su privacidad. Probablemente se mantendrán alejados de los focos, buscando la tranquilidad y la estabilidad. Y lo más importante, creo que buscarán ser felices. Buscarán construir una vida juntos llena de amor, de respeto, de alegría y de complicidad. Buscarán ser ellos mismos, sin máscaras ni presiones. Y eso es lo que todos deseamos, ¿verdad? Es importante destacar que esta noticia, más allá de la sorpresa y la emoción, nos enseña algo muy importante. Nos enseña que el amor, a veces, puede tener segundas oportunidades. Que las relaciones, a pesar de los obstáculos y las dificultades, pueden resurgir. Que el amor verdadero, si es genuino, siempre encuentra el camino. Nos enseña que la madurez, la reflexión y el crecimiento personal son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Que el amor, en esencia, es un trabajo de dos, y que requiere compromiso, esfuerzo y dedicación. Y sobre todo nos enseña que al final, lo que importa es el sentimiento, la conexión y el deseo de estar juntos. En este caso, el hecho de que Ande y Kerem hayan elegido mantener su boda en secreto, nos da una idea de su deseo de proteger su relación, de crear un espacio íntimo y personal. De demostrar que el amor no necesita de la aprobación pública para ser válido. Y por supuesto, nos invita a respetar esa decisión. No nos queda más que desearles lo mejor, enviarles nuestros mejores deseos y esperar que su amor perdure para siempre. Y no solo desearles lo mejor, sino también aprender de su ejemplo. Aprender que a veces la felicidad está en las pequeñas cosas, en la privacidad, en la discreción y en el amor auténtico. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué les depara el destino a Ande y Kerem? ¿Habrá nuevos proyectos profesionales? ¿Veremos nuevas colaboraciones? ¿Ampliarán la familia? Es difícil saberlo con certeza.
Pero podemos especular, podemos analizar, podemos soñar. Es muy probable que en el futuro los veamos trabajar juntos en proyectos profesionales. Ya sea en una serie de televisión, en una película o incluso en campañas publicitarias. La química entre ellos es innegable y su talento es indiscutible. Sería un desperdicio no aprovechar esa combinación. En cuanto a su vida personal, creo que buscarán la tranquilidad y la estabilidad. Querrán disfrutar de su matrimonio, de su amor, de su privacidad. No se dejarán atrapar por los focos ni por las presiones mediáticas. Y si deciden tener hijos, lo harán en el momento que consideren oportuno, sin presiones ni prisas. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, contarán con el apoyo incondicional de sus fans. Unos fans que los quieren y los admiran, y que celebrarán cada uno de sus logros. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos esta emocionante noticia, hemos analizado los detalles, hemos especulado, hemos debatido, y hemos celebrado el amor de Hande y Kerem. En resumen, hemos hablado de la impactante noticia del matrimonio secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, celebrado el 19 de julio de 2025. Hemos analizado los detalles de la boda, la reacción de los fans y las posibles razones detrás de esta decisión. También hemos especulado sobre el futuro de la pareja y sobre lo que podemos esperar de ellos. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor, la importancia de la privacidad, la necesidad de respetar las decisiones de los demás y la belleza de las segundas oportunidades. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Ha sido todo un placer compartir con ustedes esta información y estas reflexiones. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué creen que pasará en el futuro? ¿Qué esperan de Hande y Kerem como pareja? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Y lo más importante, ¿qué les parece esta segunda oportunidad que se han dado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y me encanta debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Su cariño y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Y que viva el amor.